Acompáñame en tu Biblia o en tu teléfono a Romanos. Estamos todavía en Romanos capítulo 12. Hemos sido bendecidos con este texto, ¿verdad? Yo he sido muy bendecido de poder estudiarlo detenidamente y ponerlo por obra. Romanos capítulo 12. Estos dos pasados domingos hemos hablado del tema de la importancia que vivamos el Evangelio que transforma. Y muchos de nosotros hemos sido transformados por el Evangelio. Pablo, y hemos tomado el texto que está en Romanos 12, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 21. La primera parte, que es el versículo 1 y 2, lo hemos llamado mi relación con Dios. Ahora vamos a abordar la segunda parte del bosquejo, del estudio como tal. Le hemos llamado mi relación con los hermanos. Usted y yo podemos tener una buena relación con Dios. Y de hecho, muchos lo tenemos. Muchos oramos, muchos ayunamos, muchos vemos la gloria de Dios manifestarse en el secreto con Dios. Pero ¿qué de aquella relación con los demás, de parte de la comunidad o de parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué? Hay gente que de repente no se va bien por la razón que sea con un hermano y en vez de saludar lo que hace el quite, y esa es la razón de ser de la iglesia. Todos estos tipos de actitudes van en contra de la unidad que ya ha sido dada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Él está en nosotros. Y apelo a una prédica que yo hice donde en Hechos, y que todavía es necesario hoy tener en cuenta, que nosotros como nacidos de nuevo debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Eso es algo que tiene que estar en medio de nuestro caminar como cristianos. Nosotros no podemos decir, Espíritu Santo de Dios, quédate aquí, que yo voy a hacer lo que yo bien me parezca. Eso no es la vida cristiana. Para eso Jesús no lo hubiera dejado. Hasta la lógica tiene, ¿no? Para eso lo dejó, para guiarnos a toda la verdad, para que permitir que Él realice el señorío de Cristo en nuestras vidas todos los días, no de vez en cuando. Y usé el ejemplo del hermano Inver, porque este hombre decía, yo tengo 40 años de ser cristiano, dijo él anoche, y tengo 30 años de no perderle una cita a mi Señor a las 4 de la mañana. Wow. Todos los días el hermano Invet a las 4 de la mañana se levanta y ora a Dios. Claro, tiene una comunión profunda con Dios, con el Espíritu Santo. Por eso que Dios le mostraba lo que le mostraba a él. Ahora yo quiero que miremos el texto desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Voy a leerlos, por favor. Dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y esto es clave. Somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, siga según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úsela conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, ¿verdad? O en la enseñanza, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación o en la recomendación. El que reparte con liberalidad o con libertad. El que preside con solicitud, con rectitud. El que hace misericordia con alegría, ¿verdad? O felizmente. Que el Señor siga añadiendo bendición a su palabra. Amén. Amén. Entonces revisemos el texto paulatinamente. Dice, versículo 13. Digo pues, Pablo no era paisa, ¿verdad? Él dice, digo pues, dice en la Reina Valera. En otras versiones dice otra manera.
Dice, digo pues, haciendo referencia que lo que se viene a hablar en este versículo, de versículo 3 en adelante, hace referencia a todo lo que habló hacia atrás, que es sumamente importante, antes de poner en práctica lo que sigue ahora, tener en cuenta de presentarnos como un sacrificio vivo para Dios. O sea, no podemos desconectarlo, no podemos desconectarnos. Comienza en nuestro secreto con Dios y debemos de seguir con el secreto con Dios. Y por eso Pablo usa este proceso en la traducción. Dice que lo seguido viene de presentarse como sacrificio. Ahora, un punto que aparece en el versículo 3 dice, por la gracia que me es dada. Por la gracia. Pablo recibió una gracia especial como apóstol. Vaya por favor conmigo ahí mismo en Romanos capítulo 1, verso 5. Apelando a lo que ya había escrito en este verso, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre, en quien recibimos ¿qué? La gracia. Tú y yo hemos recibido también la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Todos tenemos la gracia. Qué hermoso como Él comienza a establecer cada parte de la oración, ¿verdad? Dice, digo pues por la gracia que me es dada, apelando a lo que ya hemos leído. Pero leamos otro texto más que está en Romanos 15:15. Romanos 15:15. Apelando a la gracia, ¿verdad? Que hace referencia Pablo en este texto. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que Dios me es dada. O sea, Pablo tenía claro que Pablo era Pablo y quien era en ese momento, en ese instante, era por la pura gracia de Dios. Pura gracia de Dios. No era otra razón. Él estaba allí, él estaba escribiendo y sabía que había sido alcanzado por la gracia de Dios, hermanos. Pura gracia. Pero esa gracia también la tenemos nosotros hoy, ¿o no? Algunos sí, otros no, todavía no se han convencido. Dice, por esta gracia y el amor del que servimos a nuestra comunidad. De igual manera, esta gracia se vive en comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que ustedes estamos recibiendo, todo lo que somos, es por pura gracia de Dios. ¿Y es con qué propósito? Con el propósito que nos relacionemos los unos con los otros. Ahora, sigamos revisando el texto bíblico. Dice, a cada uno, versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, no tenga más alto concepto de sí mismo del que debe tener. Wow, Pablo. Estaba apelando al orgullo, estaba apelando al egoísmo, estaba apelando a la altivez, ¿verdad? Pablo estaba apelando a eso, al orgullo, a la altivez, al egoísmo, que nos caracteriza como personas caídas, ¿o no es así? Muchos de nosotros, cuando nos apartamos de esa comunión con Dios, de ser sacrificio vivo día tras día, en un momento dado sale el viejo hombre y le mueven el carro y tú que te quieres vas a meterle la mano o le sacas el machete que tienes guardado bajo la silla, no sé, para que lo tiene. Pero es por pura gracia. Y sigue diciendo a él, hermanos, cada cual esté entre vosotros, que no tenga mayor alto concepto de sí mismo el que debe tener. ¿Cuál es el concepto que tú tienes de ti mismo? ¿Cómo te ves tú delante de los demás? Delante de tus pares en la comunidad, ¿te ves más que los demás? Para Dios,
Y Pablo está apelando que no te sientas mayor que los demás, que todos, por la gracia de Dios, estamos en este lugar. Por pura gracia. Ahora, yo quiero apelar a una, como lo dije en la primera reunión. Milton Acosta, mi profesor de Antiguo Testamento, él terminó su maestría, después su maestría, su doctorado, después su doctorado, su postdoctorado. Él asistió a esta comunidad hace muchos años. Cuando se graduó, el profesor le dijo: toma su cartón de postdoctorado, ahora sí puedes opinar sobre la Biblia. Le dijo así. Todo el conocimiento, todo su bagaje, y ahora es que podía opinar. Pero ver la humildad de este hombre es extraordinaria, hermano. Totalmente. Él hace referencia a los cartones, a los papelitos. Y dice que el único país en donde le interesa o que la gente apela a sus papelitos, haciendo referencia a los cartones, es en Colombia y más en la costa. Yo soy el doctor tal. Yo soy el tal persona. Pero en otras naciones no apelan al papelito, al cartón. Porque ¿saben por qué? Porque la persona es más importante que el cartón. Y nosotros muchas veces le damos más mérito a un bendito cartón, a un bendito recorrido, que a la persona que está al lado tuyo. No tengas mayor concepto de eso. No te ufanes de lo que tienes, de lo que eres. Ahora, cuando hacemos estas cosas, nos parecemos a los griegos. Los griegos amontonan cartones y puestos para que los demás los sirvan. Y tú y yo amontonamos lo que amontonamos, y la experiencia y el bagaje de fe es para servir a los demás. Esa es la esencia. No hay otra. Yo no voy al seminario para que ustedes me vengan a servir a mí. Yo vine a servirles a ustedes. Háganme el favor. No vengan con cartones acá. Si es bueno para los costeños, yo siendo costeño, me da vergüenza eso a mí. Pero no apelen a eso. Por eso Pablo está yendo directamente al egoísmo. Adicionalmente, este tipo de apelación hace que nosotros hay una distinción, como si yo o la persona que tiene el cartón sea más importante que aquel que no tiene. Pero todos, como el que no tiene, como el que tiene, son importantes para Dios. Y es por pura gracia, hermano. Yo sé que yo estoy aquí, es por pura gracia y misericordia de Dios, no por los cartones que tenga. No, yo no soy el que debería estar acá, pero Dios tiene a bien hacerlo. Entonces no apelemos al bendito cartón. Y Pablo lo que está yendo es en contra de eso. Hay dos versículos que podemos estudiar paralelamente, que hablan acerca de lo mismo. El primero está en 1 Corintios 12, verso 1 al 31, el cual es muy extenso y no podemos estudiar. El segundo está en Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. Deje su dedo allí en Romanos 12, versículo 3. Y vayamos por favor a Filipenses 2, verso 1 al 4. Un texto paralelo al que estamos estudiando, pero hace referencia a lo que estoy conversando con ustedes. Filipenses capítulo 2, verso 1 al 4. ¿Lo tienen ya? Dime amén, ay, 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 gloria a Dios. Inicio, dice Filipenses 2, verso 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Miren cómo inicia el texto. Por lo tanto, y de allí el apóstol Pablo utiliza 5 imperativos que son sí, si hay esto, sí, si hay lo otro, sí, si hay lo otro. Hablándole a una iglesia que del verso anterior, o sea, hablando del capítulo anterior, que es el capítulo 1, del verso 27 al 30, está hablando del sufrimiento. Entonces, viene hablando del sufrimiento
y ahora viene a hablar de la unidad y de la humillación o de la humildad, siendo una antítesis de los griegos, porque los griegos, el tema de la humildad era en contra de ellos. Ellos no gustaban de la humildad. Pero aquí Pablo, estando en el lugar donde está escribiendo la carta de Filipo, que se cree que fue en Éfesos, encarcelado, está hablando, si hay en esto un imperativo, si hay en qué, en ustedes, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión, el Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Si hay todo lo anterior, entonces completen mi gozo. ¿Y cómo completamos el gozo que quiere decir Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, unidad y humildad. Así completamos tú y yo el gozo que Pablo está diciendo. Sintiendo lo mismo, ¿verdad? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes y sintiendo una misma cosa. Y quiero decir algo, en medio de la unidad hay también diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo no debemos ser igualitos, ¿verdad? Pero somos parte del cuerpo y cada uno de ustedes y yo tenemos una función. Y lo mejor de todo esto es que somos complementos los unos de los otros. No somos competencia. La competencia es en el mundo. La competencia se ve en el mundo, que la gente pone el pie para poder salir adelante. En el cuerpo de Cristo no. Tú y yo tenemos un puesto. ¿Sabes qué? Si tú sabes cuál es el llamado que Dios te ha dado, desarróllalo. Si sabes cuáles son tus dones, desarróllalo en el cuerpo. Hay espacio para todos. No tienes que pelear con nada. Y lo importante de esto es que tú y yo somos importantes para Dios. Y que todo es por su gracia. Todo es por su gracia. No porque lo merezcamos, es porque Él en su gracia tiene a bien que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo y nos dota de unos dones para la comunidad de fe. Sigo leyendo en Filipenses, por favor, acompáñeme. Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y enseguida el versículo 3 hace un contraste Pablo una vez. ¿Cuál es el contraste? Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. La palabra vanagloria en el griego está dividida. Una parte de la palabra dice vacío y la otra dice gloria. Entonces, ¿qué quiere decir? Gloria vacía. Cuando hablamos de vanagloria, estamos hablando de una gloria vacía. ¿Sabe por qué? Porque la gloria solamente es para Cristo. No es para nosotros. No te ufanes, no te llenes de pimpollo, pampollo, como sea. Yo sé que nada. Humildes, unánimes. Eso es lo que quiere Pablo. Por eso este mismo texto lo puedes comparar, como lo dije anteriormente, en Romanos 12, Filipenses estamos viendo, y lo puedes en Primera de Corintios. Es lo mismo, la intención comunicativa del texto y del autor, que es Pablo, es esa. Va en contra de todo aquel que quiere llevarse los bombos de en medio de todo. Entonces tengamos cuidado con ello. Sigamos estudiando el texto, versículo 3. Antes bien, con humildad. Ay, Dios mío, ser humilde, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Hermano, nosotros debemos estimar a los demás como superiores. Ustedes superiores. Desde la hermana que medio sabe leer, y que a través de estos dos, yo recuerdo una hermana que estuve compartiendo por allá en una vereda una vez. Esta hermana lo único que sabía de la Biblia eran 2 versículos, Juan 3:16 y el otro ni me acuerdo. Pero a través de estos 2 versículos que había aprendido, no sabía leer, que lo había aprendido, ¿sabe lo que hacía ella? Le compartió a toda su familia y a toda su vereda. 2 versículos, nada más.
No se sabe toda la Biblia. No he ido a ninguna parte. Podríamos decir que al nivel de la sociedad es una persona ignorante, ¿verdad? No preparada. Pero ella con 2 versículos simplemente compartió y ganó una región. Solamente. Mire que es importante simplemente conocer la palabra y vivir esta misma palabra. Voy hablando del siguiente, para terminar con este texto de Filipenses y seguir con el otro. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por de los otros. Unidad por medio de la humildad. Y quiero terminar aquí esta parte diciendo una expresión. El amor se comienza cuando la necesidad de los demás son más importantes que las de uno mismo. Ahí comienza el amor. El amor comienza cuando la necesidad de los demás es más importante que la mía. Pero la sociedad en que vivimos, siendo hijos de nuestra época, ¿qué nos dice? No, piensa en ti, segundo en ti, tercero en ti, cuarto en ti, y si queda algo, para los demás. Tú y yo, que somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos pensar así. Porque este tipo de pensamiento es un pensamiento de personas que no tienen a Cristo. Personas que están sin Cristo, personas que no han renovado su mente, personas que no viven para el Señor, que no se presentan como sacrificio. Esa es la actitud de esas personas. Pero tú y yo no pensamos así. Pensamos de una manera correcta, poniendo por encima la necesidad de toda la comunidad antes que la mía. Y voy a ir un poquito más adentro. Cuando de repente, por la razón que sea, se presenta la oportunidad, digámoslo de esta manera, la oportunidad de pecar, tú no piensas en tu deseo de pecar o que puedas pecar, tú piensas que esto que tú vas a hacer de un modo directo afecta a toda la iglesia, a todo el cuerpo de Cristo. La gente que peca muchas veces no piensa en los demás, piensa en sí mismo. Piensa en sí mismo. Pero cuando tú y yo entendemos que no somos, yo no soy Harold el que vive simplemente por ahí, sino que hago parte de una comunidad que se llama Árbol de Vida. Y que hago parte también de una comunidad que se llama el cuerpo de Cristo, o la iglesia universal de Cristo. Y que si yo peco o si yo pongo mi cuerpo que no es agradable a Dios, entonces yo estoy afectando no solamente mi comunidad local, sino voy a afectar toda la comunidad del Señor a nivel mundial. Y esto tiene incidencias profundas. Qué bueno que te estoy diciendo hoy, porque mañana pasado tú estarás delante de Dios y ese día tú tendrás que, y yo tenemos que rendirle cuentas a Dios. Y yo prefiero que usted le diga, el pastor me dijo y viví de una manera correcta, que usted diga, mi pastor nunca me dijo. Ahora, esto no es popular. Esto no es popular. Este tema no es popular porque a la gente no le gusta ser confrontado. Estos días estaba con una persona atendiéndola y cuando de repente yo decía, esto no me cuadra, pero bueno, yo estaba orando allí, la estaba escuchando. Y de repente yo le dije, hermano, yo quiero leerte un texto. Me dice él, sí, cómo no, pastor. Le di un texto y el texto, y dije, pero tú me perdonas que el texto es duro. Entonces me dijo, no, hágale, pastor. Y el texto era bien duro. Y me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo le dije mentira a usted. Y le dije, yo sé, por eso que el Señor me guió este texto. Y tú me puedes echar mentira a mí, pero al Espíritu Santo no. ¿Recuerdan el episodio de Ananías y Zafira? ¿Ah? Un día va a predicar sobre eso. Bien bonito ese texto, hermoso. Bien bonito. Por lo que hicieron. Pensando burlar a los líderes, pero el Espíritu Santo no se puede burlar. Tener cuidado con ellos. Y el hermano me dijo, pastor, ¿sabes qué? Yo reconozco lo que me estás diciendo y lo que mi texto me está diciendo. Ahora necesito que usted me ayude. ¡Qué hermoso!
¿Qué dice el Salmo? Que el que confía en su pecado y se aparta de él, ¿alcanza qué? La misericordia. No nos creamos más que nadie, hermano. Yo necesito también que me cuiden. Usted necesita que lo cuiden. Usted hace parte de una comunidad local que se llama Árbol de Vida. Si usted comete un pecado, afecta al resto de la comunidad. Afecta, directa o indirectamente lo afecta. Pero también afecta a la iglesia universal, a los hermanos que están en donde estén, a ese hermano que no sabemos de dónde, qué país es por Europa que nos ve, ¿verdad? Lo afectamos a él. Tengamos cuidado con ello. Volvamos por favor a Romanos, tenga la amabilidad, versículo 3 final. Dice, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida que fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos ha dado una medida de fe. Una medida de fe a cada uno de nosotros. Ahora, la fe que viene, recuerden algo, que todo esto es por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos. Todo es por su gracia. Y en esta parte del texto, lo que está invitando Pablo es que nosotros como parte de la comunidad debemos de vivir de una manera unidos, en humildad, unos para con los otros. Versículo 4. Vaya por favor conmigo al versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Pablo está utilizando una imagen del cuerpo humano, en que en su tiempo era muy común, siendo familiar para nosotros, según lo que vemos en 1 Corintios 12. La iglesia es un cuerpo, versículos 4 y 5, el cual tiene muchas partes distintas con sus propias funciones, siendo cada una de las partes importante para el funcionamiento del cuerpo. Todos estamos unidos a los demás comunidades de fe locales y internacionales. Miren lo que dice el texto bíblico allí en el 4. Dice, porque en la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Versículo 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo ¿en quién? En Cristo. Y ahí está el secreto de Pablo. Tú y yo nos volvemos un cuerpo si estamos en Cristo. No en la religión, no en el fanatismo, si no tenemos esa unidad profunda. Y Pablo lo que está haciendo, ¿sabes qué? Está apelando lo que escribió en el versículo 1 y en el versículo 2. ¿Qué quiere decir? Cuando dice, preséntate tu cuerpo en sacrificio vivo, santo. Está apelando a eso. Pero también está apelando a lo que dice en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó y murió por mí. Nadie más, mi hermano, murió por ti. Solamente Cristo. Y a Él, tú y yo le debemos nuestra vida. No nadie más. Yo debo de vivir para Cristo. Que el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia, como Pablo dijo. No vivir para los hombres. No vivir si yo creo o no creo, hermano. ¿Sabes qué? Deja esas cosas ya. Ya deja eso. Vive para Cristo día a día, presentándote como un sacrificio vivo, agradable, que es para Él, no para ti. No permitas que tu yo, que los deseos de la carne, como decía la semana pasada, que los deseos de la vanagloria de esta vida te enreden. Decide hacer la voluntad de Dios día tras día, vivir para Él. No encuentro quién más dio mi vida, la vida por mí. Solamente Cristo, y por Él debo de vivir yo. Y esto no es fanatismo, es convicción de fe. Yo tengo una convicción de fe profunda en que el que murió en la cruz por mí fue Cristo. Y yo debo vivir cada latido de mi corazón. Porque si no, de más, ¿qué hago aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Vivir para el mundo? No. Prefiero morir.
No, Señor. Y es la convicción que Pablo está transmitiendo a través de su texto. Pablo no estaba jugando a ser cristiano. Perdónenme. No. Pablo tiene una convicción profunda de su Señor. ¿Y por quién estaba viviendo? No estaba viviendo simplemente por una querella, una religión, una tradición. Está viviendo con la profundidad de que Él fue tomado por Cristo. Vivir para Cristo todos los días. No pensando en mí mismo, sino pensando en la vida de Cristo en nosotros. Versículos 6 al 8. De la manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía, úselo conforme a la medida de la fe. El don profético. Pablo apelaba a ese mover profético que hubo en el Antiguo Testamento. Que así como en el Antiguo Testamento hubo el don de la profecía, hubo el mover profético, se diera también en la iglesia hoy, ¿verdad? Y quiero ser puntual con lo que escribí para no equivocarme. Así que quien tiene el don de profecía ha de profetizar. Es proporcional conforme a su fe. En el Nuevo Testamento, el don de profecía implica ayudar a la iglesia transmitiéndole verdades procedentes de una revelación. ¿De cuál revelación? De la palabra de Dios. De la palabra de Dios. Esa es la palabra profética más efectiva. Esta. Sigamos la palabra de Dios. Esto es lo que tenemos que buscar. Y sigo diciendo allí. Estas verdades pueden ser cuestiones vinculadas con el futuro. Sin embargo, su uso más frecuente denota el ejercicio de un discernimiento especial en las circunstancias presentes. Denota un discernimiento especial en las circunstancias presentes. Esto quiere decir que cuando usted ora, hermano, Dios le va a mostrar en su momento dado si usted va a tomar una decisión, cuál debe ser la mejor decisión. Porque está guiado por el Espíritu Santo. Y Dios, que conoce el futuro, te va a dirigir a que tomes la mejor decisión. No simplemente voy a un don de profecía para decirte el futuro. No. Allí, en el secreto con Dios, con la palabra de Dios, Dios te va a dirigir como debe ser. No busquemos otro lugar. Hay gente que le gusta que le digan las cosas, hermano. ¿Sabes qué? Lee la palabra. Ahí te va a decir todo. Ahí nos va a decir todo. Ahora quiero que miremos algo ahí paralelamente. Vayamos a 1 Corintios capítulo 14, verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación, Vaya, ahí sigue el versículo 30, más abajo, por favor. Y si alguno le fuera revelado a otro que estuviera... si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Ahí está hablando Pablo acerca de los dones y el don de profecía en Corinto. Recuerda que comienza, para poder entender el tema de los dones en 1 Corintios, tenemos que comenzar a leer a partir del capítulo 13, 14 y 15, reconociendo que la base de la interpretación es el amor. Es el amor.
Sobre eso podemos hallar el proceso de la interpretación y el tema de la profecía. Versículo 7. O si de servicio en servir. Está hablando en el griego diaconía, ¿verdad? Diáconos. Por eso algunos hermanos o alguna denominación llaman a los servidores diáconos. Diáconos, aquellos que Dios le ha dado ese don especial en servir. Pero quiero también reafirmar algo que el texto nos muestra. Es bien que Dios nos ha dado a algunos el don de servir, pero ese don de servir también es para todos los que estamos aquí. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted va caminando y se encuentra algo sucio, usted debe recogerlo del piso, ¿verdad? Porque esta es tu casa, ¿no? Esta es tu iglesia, esta es tu comunidad. No dejarlo pasar por alto y esperar que de pronto decir, oh, esto tiene que limpiarlo el señor que hace el aseo, o el vigilante, o los servidores. No, nos toca a todos nosotros cuidar. Yo recuerdo que a veces Keren le gusta ayudar mucho a Daniel. Entonces Keren le ayuda a organizar a cosas Daniel. Entonces Daniel a veces no quiere. Organiza su parte, no quiere ayudar a Keren. Entonces Daniel, tienes que ayudarla porque ella te ayudó también a ti. Y así nos ayudamos todos en la casa. Así ayudamos a la casa esté mejor organizada. Y papá y mamá no tienen que estar reorganizando o organizando, invirtiendo tiempo en eso. Mira cómo afecta a todo el proceso. Si una parte del cuerpo se duele, la otra parte del cuerpo también se duele. Sigo con el siguiente versículo 8. La exhortación. La exhortación, este término es parakaloid, relacionado con la enseñanza o reconvenir. Posiblemente es la habilidad por la cual la verdad es aplicada a la vida. Cuando tú conoces, yo conozco la verdad y la enseña. Hay gente que le gusta estar enseñando a los demás y la exhortación tiene que ver con eso. Aún en medio de la consejería o el acompañamiento, tú reconoces que hay gente que necesita ser guiada en el proceso. Termino con el último versículo 8. En la exhortación, el que reparte con libertad. Hay personas que Dios le ha dado ese don tan especial de repartir y dar a los demás. Quiero decirle que eso es sumamente bueno y hágalo con toda liberalidad. Pero también un texto que a mí me ha llamado la atención muchos años es el texto de Proverbio, donde dice, oíste el proverbio, a no abrir mucho tus puertas, porque puedes quedar sin nada. O sea, da con sabiduría y no tienes que darlo todo muchas veces porque Dios no te dice no te des todo. Dar con mucha sabiduría es necesario, ¿verdad? Aunque hay personas que dicen, Dios me dijo que diera todo lo que hay en mi casa, y lo hacen y Dios le llena después toda su casa. Yo conocí un pastor en los Estados Unidos, se llama Jess Lee, vive en Los Ángeles. Él pastorea una iglesia aproximadamente como de 2,000 miembros, y un día le dijo Dios, vete de la iglesia, te voy a llevar a tu lugar para que abras otra iglesia, orando. Y el pastor Jess Lee lo vio orar, habló con el consejo de ancianos, le entregó a la iglesia y se fue. Así, sin nada. Y fue y abrió su nueva iglesia en un bar. Entonces la gente en la noche rumbeaba en el bar. En las 4 de la mañana un grupo de hermanos entraban y oraban, ungían el lugar y hacían la iglesia allí. Un poco no convencional para nosotros, pero ahí creció su nueva iglesia. Ya tiene una iglesia de 4,000 miembros en este momento. Dios le ha dado esa capacidad a él de abrir iglesia y que crezcan. Pero también escuchar la voz de Dios cuando le dice tienes que soltar. Él es coreano, de la iglesia bautista de Corea, y comenzó en Corea y así lo trajo a Estados Unidos, a Honolulu, y después lo mandó a Los Ángeles y ahora está haciendo su obra en Los Ángeles. Abre su iglesia y aquí se va y chao. Dios lo pone a uno en dirección lo que tenemos que hacer. Y por último, dice
El que preside con solicitud o rectitud, el que hace misericordia con alegría o con gozo. Para el cristiano, la bondad es motivo de deleite, no de un deber. La bondad es un motivo de deleite. ¿Cuánto nos gozamos por dar? ¿Verdad? ¿Cuánto nos gozamos por abrir nuestra casa o por dar a otros necesitados? Esto debe ser un deleite, no un deber. Tengo que dar para la canasta del domingo, no. Tengo que dar para el techo, no. Yo voy a dar para el techo porque sé que esto para mí es una bendición poder brindar. Amén. Ya la semana que viene terminaremos con esta parte del versículo 9 al 21 que tiene que ver mi relación con los demás personas. Y es como nosotros como cristianos nos proyectamos para con aquellos que no son creyentes delante de Dios, ¿verdad? Quiero que oremos, por favor. Y quiero cantar una canción, si es la canción que cantamos la última, cuán grande es Él. ¿Cuántos queremos cantar esa canción hermosa, verdad? Colócate sobre tus pies y adoremos al Señor, por favor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol.